Buenos días, me presento, soy Julián León, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad UNITEC. Vamos a hablar un poco y muy breve, detalladamente, de lo que es la inteligencia artificial en la novedad de la última actualidad. Hemos tenido la revolución industrial, hemos tenido la revolución en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo sistemático para la optimización de procesos y el bienestar y la economía del mundo. Se ha desarrollado últimamente, a mediados de los inicios de 1975, se involucró eh, el desarrollo informático, la base de datos, el Internet, como se ha visto. Nosotros queremos demostrar aquí ¿cómo fue la evolución? 1956 nace el término de inteligencia artificial. Gracias a al informático John McCanney, el concepto se diferencia en la conciencia de que definía la palabra como la ciencia de la ingeniería del hacer de las máquinas. En su comienzo eran máquinas limitadas donde solo se desarrollaba un algoritmo de un proceso repetitivo que se desarrollaba. Después pasó a realizar y ejecutar ese mismo algoritmo con un poco más de proceso bajo un lenguaje, una programación y un código. Vemos la evolución de los robots desde ese entonces, de 1945, 2001, 2005, en el 2008, 2009, 2010, 2022. Podemos dar un ejemplo de esta evolución en los centros comerciales. Nosotros tendremos un tipo de inteligencia artificial que son las patinetas que se desplazan los señores de seguridad por todo el centro comercial. Tenemos una aplicación, una programación y un software que se desarrolla en este equipo. Eso es un robot. Vemos las patinetas que parecen una tabla de surf o una tabla de patinaje, donde el muchacho simplemente apoya sus pies y ella se balancea y con el movimiento corporal hace unos giros dependiendo la velocidad y la función que él quiera darle. Vemos la historia de la inteligencia, tecnologías que le ayudarán a incrementar la productividad, optimizar los recursos de sus instalaciones, reduciendo los costos de fabricación y el aumento de la calidad final del producto. ¿En dónde se aplica? En la industria informática, en la economía global en este momento. Sabemos bien de que hay el aeropuerto, no el aeropuerto, sino el puerto de Holanda. Es el único que el 80% de sus operadores son robots y máquinas. Son brazos que alzan los containers y robots como camabajas que van y desplazan los containers de un sitio a otro. Ya ellos tienen eh, ubicación satelital, el CPG, el chip donde ellos ya van programados, se les da una ubicación en unas direcciones y parecen hormiguitas llevando containers de un lado a otro. Ese es un ejemplo actual. Entonces, se busca la implementación de una productividad y optimizar un proceso como es el puerto de Holanda. Las aplicaciones en Internet las tenemos como inteligencia artificial, inteligencia de, de muchas variedades para el 2021. Tenemos un desarrollo tanto en la industria como en el marketing de las aplicaciones de las app dentro de los celulares. Buscamos que el producto se vea más visible, que llegue al comerciante, al usuario, dentro de dentro de nuestros celulares. Como bien podemos tener apps de restaurantes, domicilios de supermercados, domicilios de productos de belleza, domicilios de comidas rápidas. Con el auge y el COVID que tuvimos durante la pandemia estos 2 últimos años,
se desarrolló en un 30-40% el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de estas APP para el desarrollo de nuestra humanidad y que nos sirvió para muchos. Hubo mucho emprendimiento, mucho desarrollo tecnológico en, en Colombia y en Bogotá. Pero todo esto es el desarrollo de la información y la regulación de qué? De una base de datos, de unos algoritmos que se van programando. ¿Y cómo lo podemos manejar o llevar? Bajo el dominio del Internet. Como sabemos, ya estamos en la era de las 5G, de las nuevas tecnologías. Sin ello no podríamos llevar a cabo la inteligencia artificial. Nos basamos como herramienta principal en Internet como herramienta para poder funcionar y optimizar procesos y recursos en la venta y consecuencia de trabajos. Utilizamos las redes sociales, un email de marketing, una publicidad online. Utilizamos una generación de clientes potenciales, como hablábamos de los restaurantes y los supermercados. Posteriormente tenemos cuáles son las aplicaciones dentro de la industria informática, incorporación de nuevas tecnologías, de ayuda a incrementar la productividad, optimiza los recursos, sus instalaciones, reduce costos de fabricación, aumento de costos a la finalidad del producto. Hay sistemas expertos que le ayudan a las decisiones. Sistemas expertos son aplicaciones tecnológicas, pertenecen a un gran campo de inteligencia artificial. Se identifica como programas informativos que reducen expertos a varios en un campo de actividad determinado. Aquí tenemos una aplicación de inteligencia artificial que es el reconocimiento de patrones. Patrones que es el rostro, nuestra fase corporal, la retina del ojo, que sabemos que en muchos estadios o en calles de Inglaterra, Europa, Italia, Asia, estamos en una base de datos, nuestro rostro ingresa a qué, a lo que hemos venido hablando, una base de datos que lo lleva a una nube, a una dirección, que se almacena número X de cantidad de estos reconocimientos de patrones. Y obviamente al reconocernos nos ubican satelitalmente, nos ubican ubicación, nos dan en dónde estamos. Y hay aplicaciones que nos dan temperatura, sensor, si estamos enfermos, cómo vamos, cómo nos comportamos por sensores de calor, donde demuestran qué persona pudo estar enferma y estas las van ubicando y las van sectorizando, como pasó en China y en Wuhan con lo de la pandemia. Estas personas, por sensores de temperatura, las alejaban y las iban llevando para poderlas tratar del COVID. Reconocimiento de voz. Esta es otra aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos, cada uno tenemos un patrón de cuerdas vocales diferentes. Hay unos que por más de frecuencia y amplitud podemos hablarle a un dispositivo. Este dispositivo reconoce nuestro tono de voz y en otras aplicaciones podemos decirle que los hay, que son los asistentes por comando de voz desde nuestro mismo vehículo. Podemos decirle, por favor, llame a un compañero, llame a una amiga, llamar al trabajo, llamar a la oficina, llamar a la casa, llamar a nuestros conocidos, sin necesidad de tocar el teléfono. Simplemente por comando de voz hacemos esa conexión vía Bluetooth entre el equipo del vehículo y el Bluetooth de nuestro celular. Ese es otro ejemplo que en la actualidad funciona y opera. Tenemos aquí reconocimiento óptico, caracteres OCR. Son los que anteriormente denunciamos. De fácil proceso, generalmente consiste en 3 etapas: abrir, escanear, documentar, reconocer y después grabar en un formato de convenio. Estos formatos son DOS, RTX, XLN, DPF, HTML, TXT, que son los que se utilizan para el manejo de estas aplicaciones. ¿Qué es la visión artificial? Es el objeto de capturar imágenes o un entorno, procesarlas, escanearlas
darle una información relevante a un estado de productos o procesos de manera objetiva y automática, como se habló de los estadios y la seguridad de la salud pública de una nación o un país. La relación entre la inteligencia artificial y los robots. La inteligencia artificial aplicada a la robótica desde suponer una gran mejora de las empresas de los robots, los colaborativos, que serán claves para el futuro en el desarrollo de cuestiones como optimizar el funcionamiento, adaptación, aprendizaje y diagnóstico de errores, comunicación y recepción de datos. Un ejemplo, en el futuro, en este momento lo tenemos, el robot que realizó la NASA y lo envió a Marte. Es un robot que va a recolectar datos y envía y captura imágenes. Nos da el estado de su movimiento, su ubicación. Toma fotografías con unos escáneres y parámetros en 3D. Este es un ejemplo de lo que se está haciendo en el tipo de robots que a futuro nos van a manejar y manejaremos nosotros. La inteligencia artificial, como se dice, incluía la lógica de la computación. Sin la lógica de la computación, la programación, que son las bases principales, no habría un desarrollo de inteligencia artificial. Esto, digamos ¿qué es la neurociencia? Es la tarea central llamada neurociencias e intentar explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales como el celápolo, cómo producir la cantidad y cómo ver estas células que están incluidas mediante una conducta de otros individuos. Tenemos una rama o un árbol, como en programación la clase de herederos de Java, que nos trae una clase sobre otra clase sobre otra clase, que nosotros podemos ir programando y en un solo árbol, en una sola rama. Esto es, digamos, similar a la neurociencia. Pero cada individuo, cada robot, cada aplicación necesita obligatoriamente una base de datos. Y la neurorobótica, otra característica innata del cerebelo biológico, es su capacidad de proceder a acciones futuras utilizando una información sensorial pasada. Fisiológicamente es inevitable que la información sensorial tarde milisegundos en llegar al cerebro. Esto correspondiente a la respuesta motora o no llega a los músculos de manera inédita. Entonces, para finalizar, nosotros como seres humanos le estamos dando a un lenguaje de programación simulado en unos equipos, en unas plataformas, unos robots que van a tener circuitos, sensores de muchas variedades de temperatura, de calor, sistemas hidráulicos que van a ser el componente de un robot, que vayan a tomar a futuro unos parámetros en una toma de decisiones, en ejecutar, proceder y definir un proceso, una actividad. Posiblemente sabemos que hay unos robots tipo láser que hacen operaciones y el humano hasta está siendo reemplazado. Otro ejemplo de inteligencia artificial es el mensajero que llevaba un paquete en una cicla, a pie, caminando o en una moto. Ahora lo vemos reflejado en un dron que puede llevar 20, 30, 40, 50 o 10 kilos. Con un GPS, él abre su compartimiento, entrega el producto y por un escáner usted puede pagar, sellar y recibir sus productos. Esto se desarrolló, digamos, en la Universidad de Harvard a comienzos del 2005-2010 como prototipo de llevar libros de un sitio a otro, de llevar Coca-Cola de un sitio a otro, donde usted podía seleccionar con una base de datos de X artículos, diferentes artículos, y se registraban todos por una app. Y decía, yo quiero que me despachen un sándwich y una gaseosa, otro quería un libro, otro quería una pizza, unos cigarrillos. Para definir la inteligencia artificial nos va a llevar a buenas cosas en el futuro. Espero que esto sea de buen agrado y buen apoyo para lo que es una experiencia nueva en las redes y en las telecomunicaciones y en la inteligencia artificial. Buen día y muchas gracias.